Y ya está con nosotros Javier López Estrada, concejal de Desarrollo Local, Empleo, Industria, Comercio y Mercados de Torrelavega, pero también candidato a la alcaldía de la capital de Besaya. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días. Un placer tenerte por aquí. Un placer. Bueno, primero, vaya malas noticias nos hemos encontrado hoy. Ese accidente del avión que iba hacia Düsseldorf desde Barcelona. Sí, es una desgracia. Veníamos Jesús y yo comentándolo en el coche. Es un transporte seguro, es el más seguro que hay, los aviones, pero cada vez que pasa algo tenemos un seguimiento mediático, lógicamente muy alto, porque son muchas las víctimas que sufrimos. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de esas elecciones del próximo mes de mayo. Quedan 2 meses exactos para esas elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo llega Javier López Estrada a esta recta final? ¿Qué podemos decir? Preparado y con fuerza, con los grandes corredores de fondo. Llevamos 4 años trabajando por Torrelavega. Los 3 primeros años hemos trabajado en la oposición. Hemos trabajado no calladamente, sino con altavoces. Hemos trabajado por mejorar nuestra ciudad y hemos trabajado muchísimo este último año de gobierno. La realidad es que las concejalías que han sido gestionadas por regionalistas han funcionado muy bien. También, en mi opinión, han funcionado bien las dirigidas por los socialistas. Hemos sido un equipo de gobierno compacto, con un objetivo común, que era mejorar las cifras de desempleo que hay en nuestra ciudad y sacar a Torrelavega de esa letargía en la que venía viviendo los últimos años. ¿Cómo valora también este gobierno de Partido Regionalista, Partido Socialista en la capital del Besaya? Ha sido un gobierno que ha tenido muchos logros. El primero de ellos ha sido que Torrelavega ya ha dejado de llamarse la ciudad de la crispación, como nos insultaba nuestro presidente del gobierno, el señor Ignacio Diego. Torrelavega es una ciudad herida, es una ciudad que está sufriendo mucho, pero es una ciudad que quiere salir de esta situación y que quiere mejorar, y siempre respetando a los demás. Eso ya pasó. Torrelavega ya no es la ciudad de la crispación. Torrelavega es una ciudad que ha ido mejorando sus datos de desempleo. Poco a poco tenemos 1.000 desempleados menos que cuando llegamos al gobierno. Hemos pasado de 6.777 desempleados a 5.701 en el pasado mes de febrero. Importante el trabajo desde su concejalía, ¿no?, en el tema de empleo, y también hay que indicarnos que hay que depender mucho del gobierno regional en el tema de la industria, por ejemplo. ¿Ha faltado ayuda por parte del gobierno de Ignacio Diego a Torrelavega? Más que ayuda, yo creo que ha faltado respeto. Ha faltado que vieran a Torrelavega como una ciudad de 57.000 habitantes, o 55.291, perdón, y no como una ciudad gobernada por los regionalistas y los socialistas, sino gobernada por ellos. Los ciudadanos de Cantabria han de ser igual de importantes los que vivan en una ciudad gobernada por el PP o los que vivan en una ciudad gobernada por el Partido Regionalista o por cualquier otro partido, y eso el presidente del gobierno de Cantabria no lo ha sabido ver. Pero es cierto, por ejemplo, que las concejalías y los áreas en donde ha estado metido el Partido Regionalista ha trabajado más y ha tenido mejores resultados que en aquellos donde ha estado el Partido Socialista. No, yo creo que el Partido Regionalista tiene unos concejales excelentes, tiene gente con una trayectoria profesional, tiene gente con una trayectoria académica, y tiene la gente que quieren los regionalistas que los representen. Y en su candidatura, ¿cuáles van a ser los puntos importantes? ¿Cuáles son los puntos importantes para sacar también a Torrelavega pues, de esa crisis en la que está sumida? Lo primero es que vamos a mirar a la cara a los ciudadanos y vamos a decirles lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer va a ser lo que podamos cumplir. No venimos a estas elecciones a hablar de grandes proyectos, de obras majestuosas que llevamos hablando legislatura tras legislatura. Tú eres joven como yo, vosotros sois una radio joven formada por gente joven. Habréis venido escuchando los mismos proyectos desde hace 10, 15 o 20 años, tanto en Torrelavega como en Santander y tal vez en Cantabria. Somos otra generación. Aquí hay que venir a hablar de hechos, hay que venir de cosas que vayamos a hacer. Queremos que nuestro programa electoral sea una lista de tareas que podamos ir tachando año tras año y mes tras mes, y llegar al 2019 con la cabeza bien alta y con los deberes hechos. Y a la hora de llegar a estas elecciones, ¿se plantean volver a gobernar con el Partido Socialista?
tengo pocas virtudes, pero la mayor que puedo tener o a la que puedo aspirar es a la de ser un político y una persona de pactos. No tengo enemigos ni tengo tiempo para tenerlos. Entonces estoy abierto a ese pacto y a todos los que sean buenos para la ciudad. ¿Podemos definir como empleo, industria y cercanía los tres pilares básicos de esa candidatura del Partido Regionalista en Torrelavega? Sí, lo podemos traducir en esas palabras, o empleo y personas y empleo. Tenemos que ser gente cercana, porque somos ciudadanos igual que todos los demás, y tenemos que ver las prioridades que tienen los demás. Un señor de 60, 65, 70 años se preocupa por el empleo de sus nietos cuando han acabado la carrera o de sus hijos, y nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos de lo mismo. De lo mismo, pero por ejemplo, le quiero preguntar el tema de SNIACE. Siendo realistas, ¿hay que ser optimistas? Han luchado muchísimo los trabajadores de SNIACE para permitirnos a los demás ser optimistas. Se van dando los pasos. El otro día el Ayuntamiento de Torrelavega en pleno ha dado un paso importante y casi que posicionarse de la misma manera que lo han hecho los trabajadores en el concurso de acreedores, y van dando pasos. Para Torrelavega es importantísimo que SNIACE salga adelante. Son más de 300 empleos, 400, incluso 600 de los indirectos, que son prácticamente la diferencia que hace de Torrelavega ser la ciudad con más desempleo de Cantabria. Desempleo, y un problema importante es el desempleo juvenil. Sí, la generación de las personas que tienen ahora entre 24 y 30 años han tenido una desgracia, que ha sido acabar la universidad en esta época tan fatal de crisis económica. Tienen un problema, pese a tener una grandísima formación, tienen la dificultad de insertarse en el mercado laboral, y contra eso tenemos que luchar las instituciones desde todas nuestros ámbitos de trabajo. Cabe decir que los ayuntamientos no tenemos competencias directas en empleo. El Ayuntamiento de Torrelavega las acoge y trabaja por el empleo porque entendemos que es una prioridad. Pero hay decisiones y hay proyectos que tienen que mejorarse, sobre todo a nivel regional y a nivel estatal. También hay que hablar de otros temas, por ejemplo, el Centro Especial de Empleo Serca. ¿Se va a solucionar ese problema para contratar a nuevas personas, o no hay un acuerdo tampoco con el gobierno regional? Sí, en el año 2011, cuando el Partido Popular llega al gobierno de la región, en el año 2012 al gobierno de la nación, aprueban una ley de sostenibilidad económica y financiera. Esa ley prohíbe a las administraciones contratar. Claro, hablamos de administraciones, podemos hablar de Serca, que es una entidad dependiente del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega, podemos hablar del Ayuntamiento de Torrelavega, podemos hablar del Gobierno de Cantabria. Cuando hablamos de funcionarios podemos hablar de los trabajadores de Serca, podemos hablar de un profesor de primaria, o podemos hablar de un bombero o un policía local. Esas son las cosas o los favores que ha hecho el Partido Popular durante estos 4 años a los ciudadanos de Torrelavega y a los españoles. No tener un criterio válido para cada una de las situaciones. Yo entiendo que puede haber plantillas que estén saturadas, a las que no se puedan ampliar, pero lo que no entiendo es que me digan que la plantilla de los bomberos de Torrelavega, que está por debajo de los mínimos, no puede ampliarse, o la de la policía local, o que el Centro Especial de Empleo no. Y también los sueldos, por ejemplo, ¿no? de los bomberos y de funcionarios a nivel de Torrelavega. Sí, al final han hecho tabla rasa y ponen un criterio más demagógico que real. Dicen, hay que rebajar el sueldo de los funcionarios, y hay que bajar los funcionarios porque tenemos muchos. Ya, pero tenemos muchos policías, tenemos muchos maestros, o tenemos muchos bomberos. Al final funcionarios son todos. Y en este caso lo que ha faltado es eso, un criterio que haga quitar lo que no es necesario, no quitar por decreto, ¿no? Eso es, ver qué tenemos de más y ver qué tenemos de menos, y a partir de ahí trabajar. Eso debería